Muy Muy bien. bien, doctora. Vamos en 3, 2, 1. Adelante. Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Hacia una transición energética y justa y sustentable, enmarcada en la experiencia de los PRONACE de Energía y Cambio Climático. Este evento es organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche. Hoy tenemos el gran honor de contar con la presencia del doctor Omar Macera Ceruti. Gracias, doctor. De verdad, de todo corazón, gracias por estar con nosotros. Uno de los principales referentes en América Latina en temas de bioenergía, sustentabilidad y desarrollo rural. El doctor Macera es un investigador titular del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, Campus Morelia, donde dirige el Laboratorio de Bioenergía y la Unidad de Investigación en Ecotecnologías, y ha sido líder de múltiples proyectos nacionales e internacionales enfocados en la transición energética con justicia social. Es fundador de la Red Mexicana de Bioenergía y colabora regularmente con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas sobre Desarrollo. Funge como experto internacional nominado por el Gobierno de México en el panel gubernamental de cambio climático desde 1997. Es miembro también del Consejo Directivo Coordinador del Programa de Cambio Climático de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, por sus siglas UCCS, y pertenece a varios comités científicos a nivel internacional. Fue reconocido como Premio Nobel de la Paz en 2007 como parte del panel intergubernamental de cambio climático por su destacada contribución científica en el entendimiento del cambio climático. Al final de la conferencia tendremos un breve espacio para preguntas del público, así que por favor pueden irlas escribiendo en el chat. Doctor Macera, es un honor para esta comunidad universitaria recibirlo. Adelante, por favor, el micrófono es suyo. Sí, muchas gracias. Creo que estoy compartiendo la pantalla directamente para no hacer un lío porque tuvimos ahorita un poquito de problemas técnicos. Voy a pasar la pantalla y ya cuando termine la presentación ya me presento directamente. Sí, adelante, doctor. Entonces, sí me están viendo? Sí, doctor, sí lo estamos viendo. Adelante. Muy bien, entonces para seguir, pues muchísimas gracias, Margarita, muchísimas gracias por la invitación a la Facultad de Ingeniería. Para mí es pues también un honor y un placer poder compartir con ustedes pues unas reflexiones, ¿no? Sobre lo que debería ser una transición energética justa y sustentable y también reflexionar y de alguna manera tomar varias de los aprendizajes que tuvimos con el PRONACE de Energía y Cambio Climático. Los PRONACE están todavía, digamos, pero ya no tanto con la actual CECITI, pero fue un programa muy importante en la anterior administración, que son los programas nacionales estratégicos, y que habían de diferentes temas, ¿no? El que yo coordiné junto con el doctor Luca Ferrari fue el de energía y cambio climático y tuvimos varios, varios proyectos que fueron como nuestros estudios de caso, como laboratorios vivos para entender problemáticas y desarrollar soluciones. Voy a comentar justamente sobre esto, uno de los cuales pues, fue dirigido por la doctora Margarita y realmente
con un éxito tremendo, y a partir de ahí, bueno, se ha desarrollado todo una red de trabajo que se mantiene hasta la fecha y que nos ha permitido también, yo creo que del enfocar, es lo que les voy a un poquito tratar de transmitir hoy, enfocar o la necesidad de una forma diferente de practicar, ¿no? La ciencia en particular desde la ingeniería, ¿no? Cómo podemos realmente contribuir hacia esta transición energética que se hace cada vez más urgente, pero desde una manera que beneficie a la sociedad, a los grupos más vulnerables, y que a la vez sea sustentable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte, no me voy a detallar mucho en eso, otras veces he hecho más énfasis en la situación actual, pero la verdad es que hace falta, creo que ya con todo lo que nos está cayendo estos días, particularmente desde que Trump asumió el gobierno en Estados Unidos, pues una tras otras, arriba de lo que ya eran problemas ambientales gravísimos, ¿no? Como lo del cambio climático. Ustedes ven ahorita, por ejemplo, en Morelia hace 2 semanas que no deja de llover, ¿no? Cuando no es la tormenta tropical, fue el huracán Erika, ahora hay otro huracán por ahí. Entonces, cada vez los fenómenos naturales, fenómenos originalmente naturales, pero que cada vez tienen un componente antropogénico más importante, pues se están acentuando, ¿no? Entonces ahora en unos lugares tenemos sequías, en otros deshielo, en otros inundaciones, en otros incendios, ¿no? Como acaba de salir, enmarcados pues en una situación social que cada vez se vuelve más compleja, ¿no? Una tremenda desigualdad, ¿no? Ya lo decíamos en términos de las emisiones, o sea, sí, evidentemente es un problema global, pero no todos contribuyen con lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el 1% de la población, o sea, de los extra ricos, que ahora son los que están dominando de alguna manera muchos de los países, se llevan casi 1/5 de las emisiones, ¿no? Emiten 1000 veces más por persona que los grupos más vulnerables. Entonces sí hay una desigualdad tremenda. Y por otro lado, pues ya ahora con el acceso, digamos, de la ultraderecha al poder en países como pues, Argentina, como Milei, como Trump en Estados Unidos, como Netanyahu en Israel y demás, pues ya ni siquiera hay un interés en seguir pues con las estrategias de mitigación del cambio climático, sino, como decía este señor, el último, ¿no? De Azerbaiyán, que es un país exportador de petróleo, pues el petróleo y el gas son un regalo de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué no los podemos utilizar? Y pues la estrategia se ha ido otra vez a una estrategia tremendamente fosilista, ¿no? Que hace que otra vez haya, incluso como está pasando ahorita en Irán, que parece una guerra más desde el punto de vista religioso, etcétera. En realidad es una guerra también por acceso a los recursos. Irán tiene las segundas reservas de petróleo después de Arabia Saudita, ¿no? Entonces es un país tremendamente estratégico para un gobierno como el de Trump, que le está apostando otra vez a los combustibles fósiles, ¿no? Y también, como se sabe, por toda la parte, si no es ahorita en los renovables, pues por toda la industria, todo lo que es internet, la inteligencia artificial, pues todos los minerales críticos, que es lo que está pasando con la guerra también de Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces estamos en un contexto donde evidentemente que hay razones ideológicas y políticas, pero también hay por atrás hay una lucha tremenda por acceso a los recursos en un momento en que deberíamos plantearnos claramente si las estrategias que estábamos siguiendo eran adecuadas, pues ahora incluso se están volviendo más catastróficas porque ya el uso de la guerra y la pérdida, un mundo donde las Naciones Unidas, que antes jugaban un papel muy importante, o sea, todo lo que sería estos acuerdos internacionales, se han debilitado muchísimo en pro de lo que pasa, de las acciones unilaterales ya de los países, ¿no? Estamos en una situación, la verdad, muy, muy, muy complicada, muy, muy delicada, ¿no? Y bueno, la energía, como digo, ¿no? Al final de cuentas, sí juega un papel
muy importante en todas estas estrategias, porque atrás de lo político, atrás de lo religioso, también está lo económico, ¿no? Y bueno, el mapa de la gráfica de la izquierda les muestra el uso de los combustibles fósiles, de la energía, digamos, desde el comienzo de la revolución industrial hasta el presente. Como ven, ha tenido una dinámica, digamos, de tipo exponencial, sobre todo lo que le llaman el periodo de la gran aceleración después del periodo de la posguerra de los 50, ¿no? Donde incluso se dice que se empieza a generar una nueva era geológica que es el antropoceno. Entonces lo importante es ver cómo las emisiones que están del lado derecho realmente van par a par con el consumo de energía, ¿no? Y los renovables, aunque se ha hecho tanto énfasis en la transición, realmente siguen contando con un menos del 15% del total de las emisiones del patrón global de uso de energía, ¿no? A pesar de todo el énfasis que se ha visto, ¿no? Entonces, además, en realidad, en términos de uso, pues los renovables se han añadido, ¿no? Hay un libro muy bueno de un historiador francés que se llama Fresson, que él, comenta cómo en realidad nunca ha habido una transición energética, lo que ha habido es una adición de fuentes, ¿no? Y es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, de hecho, está la situación tan grave que en 2024 ya pasamos el 1.5 grados, no como promedio de décadas, que es lo que se hace, pero ya como año particular. Y si se acuerdan, el 1.5 fue uno de es como el icono de los acuerdos, ¿no? El acuerdo de París, es decir, no deberíamos pasar del 1.5, ¿no? Pero ya estamos sobre eso y bueno, nos vamos a tener que tener a las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, eso se da, como decía, en un contexto. Acá faltaría poner entonces más también lo que puse antes, lo de lo bélico, pero en un contexto social donde por un lado tenemos a estrategias económicas que vienen ligadas en este caso al neoliberalismo, sobre todo en las regiones que nos tocan a nosotros, como Latinoamérica, donde se ha dado una concentración a niveles, pues bueno, yo creo que no existían históricos, por lo menos en la etapa esta más moderna, donde ya el 1% de la población posee casi el 40% de la riqueza, ¿no? Entonces, pues bueno, el poder que acumula esa gente, como lo vemos ahora con los líderes como el innombrable de Elon Musk y demás, pues tienen un poder económico y político tremendo, ¿no? Pero por el otro lado, acá lo pongo México como un ejemplo, pues no, o sea, hay desigualdad y por el lado de los ricos, extrema riqueza, y por el lado de la población más vulnerable, sobre todo en las zonas rurales y periurbanas, sigue habiendo un rezago social muy importante, ¿no? México, a pesar de que se ha hecho un progreso, sí se nota un progreso en las últimas 2 administraciones de mirar justamente hacia los grupos más vulnerables, pues sigue habiendo, ¿no? Alrededor de 25% de las localidades que todavía tienen un alto rezago social, sobre todo porque se necesita también cambios en las estrategias de desarrollo. Si los ámbitos rurales y de pequeña escala y los descentralizados son los últimos en tener acceso a diferentes opciones que permitan elevar la calidad de vida, pues van a ser siempre los últimos en beneficiarse, ¿no? Entonces, muy esquemáticamente, ¿sí? Todo esto lo dejo para las preguntas, por supuesto, es que voy a decir, hay como 3 grandes, con el ascenso de la ultraderecha a nivel internacional, se revivió, hay 3 grandes proyectos de mundo. Uno, el que se revivió, que es el business as usual, que es el mundo, continuar con lo que estamos, con la alta dependencia, o sea, apostarle a terminar con los combustibles fósiles, hacer todo lo ambiental, verlo como un problema, una cuestión que hay que
que no hay que tomar en cuenta, pero ya en un mundo multipolar donde ya Estados Unidos no puede poner todas las decisiones, ¿verdad? Pero sí es seguir entonces con la dependencia absoluta del petróleo. El segundo es el que estábamos hasta antes de Trump, que es la estrategia de crecimiento verde, ¿no? Que es este mundo altamente globalizado, ¿no? En el caso de México estaba metido el concepto del nearshoring, ¿no? Pero básicamente es esta idea de que podemos seguir con la misma estrategia económica, pero ahora usando recursos renovables, siendo menos agresivos con el ambiente. Y el tercero, que es realmente ahora el único proyecto realmente alternativo que existe a nivel social, que es el buen vivir, o también que se ha llamado el poscrecimiento. No voy a pasar rápidamente por, a ver, cada una de ellas, ¿no? La primera, pues es el business as usual. ¿Qué les digo, no? O sea, eso si ya estaba totalmente visto, ya estamos viendo los problemas tremendos que lleva solo uno de las dimensiones de la crisis ambiental, que es el cambio climático. Pues depender de los combustibles, seguir dependiendo de los combustibles fósiles solamente va a acelerar eso. Pero aparte, pues ni siquiera es una estrategia viable a largo plazo, porque como lo ven aquí en los dos diagramas, el de la gráfica de la izquierda, por ejemplo, es la evolución del uso, del consumo de petróleo, ¿no? De 1900 hasta la fecha. Y si ven, sí, hubo un periodo de muy alta crecimiento, ¿no? Después hasta los 70, la primera crisis, luego otro periodo de crecimiento, pero ahora ya desde hace varios años, ya la producción está estancada, y no es solamente, y digamos, está estancada también porque ya se acabaron, en la gráfica de la derecha vemos como tres grandes clases de petróleo, ¿no? El petróleo convencional, que es el petróleo barato, es el que ya prácticamente ya sacamos la mayor parte de él, y en donde se ha ido creciendo es en el petróleo no convencional, que son de aguas profundas, la parte de las arenas bituminosas, ¿no? Y en tercera, arriba de todo, pues es todo esto del fracking, ¿no? Entonces son petróleos que los yacimientos son mucho menores, son más difíciles y sobre todo más costosos y mucho más energéticamente. O sea, si al final lo que nosotros queremos necesitamos obtener una energía neta, ¿verdad? A partir de los yacimientos. Pues antes, por cada joule, digamos, energía que se metía para un yacimiento de petróleo, se sacaban 100, ¿no? La relación era de 100-1. Pues ahora ya con estos del fracking, la relación es de 10-15-1, ¿no? Entonces eso ha hecho que sea mucho más caro, y entonces estamos en una etapa de mucha inestabilidad en los precios del petróleo. Las guerras como la de Irán es por el acceso justamente a lo que queda, digamos, de petróleo convencional barato. Lo demás, incluso ya hay análisis de Estados Unidos, incluso que ya llegaron al pico también del fracking, ¿no? Entonces, ese proyecto, pues es un proyecto que va a llevar al fracaso. El segundo es donde nos han metido a todos nosotros, los que venimos también más de ingeniería, de fuentes renovables, ¿no? De los que hemos trabajado siempre en esta parte de la transición energética a los renovables, que claro, tiene diferentes connotaciones, pero llevado a, digamos, lo que es el paradigma convencional, finalmente fue de lo que era hace muchos años, ¿no? Que yo participaba incluso en la Asociación Nacional de Energía Solar y todo, que era hacer a los renovables como un elemento de un producto, de un proyecto alternativo de país, pues se volvió ahora un elemento más de un proyecto de continuar con el dominio corporativo, ¿no? Y entonces en realidad pues es, al final de cuentas, ahorita lo voy a poner en otra lámina con más detalle, al final este proyecto como implica mantener el mismo patrón básicamente de consumo y el mismo patrón de producción, digamos, donde las grandes corporaciones son las que tienen la propiedad de estos gigantescos, ¿no? Campos eólicos, solares, etcétera, son las que van a dominar el panorama a nivel mundial, y lo único que va a pasar es,
acá esta gráfica de arriba es lo que muestra es la brecha, ¿no? En el Producto Interno Bruto entre los países del sur global y el norte global, en conjunto con el progreso, por decir así, progreso, no sé llamarlo, pero el cambio tecnológico, ¿no? Entonces, nosotros que venimos de física o ingeniería tenemos que ser muy críticos porque al final de cuentas todas estas alternativas, así como se han dado, manejadas de la manera en que están ahorita, pues más bien están contribuyendo a una polarización y a una brecha mayor, tanto entre países como al interior de los países. Entonces no es cierto que están ayudando a resolver la pobreza ni nada, sino al contrario, se está aumentando, ¿no? Y además, como ya se vio que los renovables solos no pueden resolver llegar, ¿no? a la transición total, por la parte por lo menos de la baja de llevar a cero las emisiones, pues entonces se están metiendo recursos gigantescos en todo lo que le llaman estos proyectos de geoingeniería, que es decir, pues como no podemos reducir las emisiones, pues las vamos a absorber, ¿no? O vamos a evitar con escudos solares que entre tanta radiación a la Tierra, o vamos a crear más nubes, o fábricas gigantescas de absorción de CO2, que pues ya en la práctica están mostrando que otra vez es puro, como le dicen en inglés, aire caliente, ¿no? Hot air. Entonces, este proyecto ya se veía venir antes, pero ahora evidentemente la misma derecha a nivel internacional lo está quitando de la agenda, ¿no? Pero no es viable ni económica, ni social, ni tecnológica, ni ambientalmente, ¿no? Y en particular, como yo sé, por la temática que tenemos, de venir y hacer una plática de ingeniería, pues es importante notar algunos elementos del por qué justamente, ¿no? Pues bueno, ¿por qué no? ¿Por qué somos críticos de esta estratégica, ¿no? De esta estrategia. Y bueno, uno de las cuestiones importantes es que este crecimiento verde, ¿sí? Las premisas son que podemos mantener, como digo, ¿no? el crecimiento del consumo y estilos de vida solo reemplazando las fuentes fósiles, ¿verdad? Con renovables, que la transición solo se resuelve con nuevas tecnologías y con una electrificación total de la economía, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues vamos a producir la electricidad a través de grandes plantas solares y eólicas, ¿verdad? Y vamos a tener el coche eléctrico, ¿no? El coche eléctrico va a ser como el centro de ese transporte, ¿no? Y bueno, la implementación se va a dar mediante megaproyectos, propiedad de las grandes corporaciones globales, algunas que están derivadas de las propias compañías petroleras, ¿no? Sin embargo, pues eso ya podemos comentarlo después con más detalle en las preguntas. Los renovables, o sea, no es lo mismo, no se puede, no es uno a uno, no se puede simplemente decir que los renovables pueden reemplazar al petróleo así nomás. ¿Por qué? Uno, porque tienen menor densidad energética, mucho menor, entonces necesitamos muchas mayores extensiones para poder brindar la misma cantidad de energía. Son variables, es decir, no están disponibles todo el tiempo, entonces vamos a necesitar el almacenamiento que es muy caro todavía. Hay una alta dependencia del petróleo para construir, acuérdense, lo que es renovable es la energía, pero no es renovable nada de lo que ven ustedes ahí en las fotos, ¿verdad? Todos los proyectos se tienen que construir con materiales, muchos de ellos que vienen de acero, aluminio, concreto en el caso de los aerogeneradores, que dependen finalmente de los combustibles fósiles. Entonces necesitamos inyectar enormes cantidades de combustibles fósiles para tratar de llevar adelante estos proyectos, ¿no? Además, el 80% del uso en el mundo de energía no es electricidad. Entonces, los usos térmicos son importantísimos. El transporte es casi el 40%, en México el 50%, ¿no? Entonces, pues no cubren todos los usos. Luego ahora, o sea, de las nuevas cosas, digo, el almacenamiento es caro, no da para lo que se necesita, y tampoco se ha visto que ya cuando se hacen los cálculos de querer sustituir el consumo actual, pues no hay suficientes minerales críticos, ni litio,
ni varios de los otros para todos los usos que se quieren. Imagínense, además, metiendo más cosas como ahorita la inteligencia artificial, ¿verdad? Que son centros de datos que cada vez se comen y comen más electricidad. Y sobre todo, bueno, porque al final de cuentas es un proyecto que va a continuar con el extractivismo. O sea, al final de cuentas es tremendo porque sigue siendo una lógica minera, acaparar tierras, desplazar a la gente y tener unos impactos ambientales tremendos, ¿no? Y pues con enfoques verticales muy empresariales en donde las poblaciones locales no están de acuerdo. Ustedes, no sé qué tanto en Campeche, pero en Yucatán ha habido mucha oposición social a varios proyectos de estos de paneles solares en la ventosa, ¿no? De cuando se conducen de esta manera desde arriba, ¿no? Y bueno, un ejemplo así rapidísimo para mostrar lo que la inconsistencia pues de este discurso sobre los coches eléctricos. Acá tienen abajo a la derecha un diagrama que muestra diferentes formas de transporte, ¿no? Entonces, le voy a quitar primero un minutito. Las globitos son el impacto en las emisiones de CO2 y abajo el pie es la huella ecológica asociada a cada opción, ¿no? Entonces, si vemos que el peor de todos siempre va a ser el coche individual y el mejor, pues, es caminar, las bicicletas, ¿verdad? Desde el punto de vista de CO2, pues ahí, después de las bicis, empieza a aparecer un coche eléctrico y el tren, los autobuses, etcétera, ¿no? Pero cuando uno ya toma en cuenta no solo digamos, si es un coche eléctrico, solamente reduce la huella ecológica si el 100%, digamos, de la electricidad se está generada con renovables, ¿verdad? Si no, el Tesla al final termina siendo prácticamente igual que un coche normal, que es lo que está pasando ahorita en México. El que compra un coche eléctrico no le está ayudando en nada a las emisiones del país. Y además, la huella ecológica es similar o incluso mayor al coche de gasolina. Incluso aquí hasta lo pusieron, pero un coche eléctrico usa hasta 20 veces más materiales, minerales críticos que un coche normal, ¿no? Entonces, ante ese panorama, a nivel global, ustedes se ha ido formando una corriente cada vez más importante de investigadores, organizaciones sociales, personas, etcétera, que dicen, pues este proyecto de mundo no es el que nos interesa, ¿no? Necesitamos otro proyecto donde el mundo no esté organizado como un gran mercado, donde se fomente el consumismo y la ganancia de unos pocos. Digo, ahorita ya vean Estados Unidos, ya se sacaron la cachucha y ya no les importa, y vean el tipo de problemas que están pasando cuando los ricos dicen, sí, aquí el país es para los ricos, ¿no? Y se reducen sus impuestos y reducen todo lo que serían los programas sociales, ¿no? Entonces, pero eso es el capitalismo, eso es en esencia el capitalismo. Entonces, necesitamos un proyecto diferente, ¿verdad? Donde la ética, donde la base sean principios y metas colectivas orientadas al bien común. Por eso se les llama en el sur global mucho el buen vivir, porque se están retomando críticamente, obviamente, principios que vienen desde los pueblos originarios, ¿no? Donde ellos hablaban justamente del buen vivir con su manera, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos, uno de los proyectos aquí del PRONACES fue en la cooperativa Tosepan, que son náhuatls de la Sierra Norte de Puebla, y ellos le llaman yecnemilis, ¿no? Y entonces tienen su árbol de principios, donde ponen abajo como los grandes principios éticos, digamos, en los que que son las raíces de la sociedad, y cómo esas raíces, al crecer, ¿no? En forma de árbol, dan como fruto, ¿no? Por ejemplo, la equidad, la generosidad, la autonomía, ¿verdad? La ayuda mutua dan como fruto, pues, un trabajo sobre identidad cultural, soberanía alimentaria, cuidado de la tierra y el agua, pueblo y territorios sanos, gobernanza comunitaria. Entonces, es como trabajar sobre un proyecto de mundo que nos aleje justo de este individualismo, de esta cuestión de colonizar, de extraer con esta lógica minera. Y entonces, bueno, los principios importantes son justamente el desescalamiento y localización de las economías, que ahorita está ocurriendo a fuerzas, pero que
es como una crítica pues a esta globalización desmedida que ha ocurrido, un apoyo a la gobernanza local, ¿verdad? Verdadera, a la autogestión, una diversidad, al contrario de la estandarización absoluta, una diversidad de recursos, tecnologías, manejo adaptativo y resiliente, justicia, equidad de género, un fomento, en vez de la competencia, a fomentar mucho más la cooperación, la suficiencia en vez del consumo, ¿verdad? Y la armonía y respeto al medio ambiente. Todo esto también lo podemos conversar. A la derecha le estoy pasando toda una serie de literatura que se está produciendo muchísimo a nivel global y incluso de Latinoamérica sobre estos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrenta México ese reto? Bueno, ¿qué podemos hacer desde México? Y es cuando entra entonces todo este trabajo que hicimos con los PRONACES, ¿no? Pues México en este dilema mundial enfrenta tres grandes problemas, ¿no? Uno, la alta dependencia de combustibles fósiles que se encuentran actualmente en declive y de los cuales cada vez importamos más, ¿no? Ahorita les voy a poner unas estadísticas sobre eso que son nos pone en una situación de muchísima, muy vulnerables ante Estados Unidos, particularmente en esta locura que está Trump, ¿no? Porque dependemos de ellos para más del casi el 90% del gas importado viene de Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, pues hay una gran inequidad energética. 40% de las familias de México no tienen, y 75% de los rurales viven en lo que se llaman pobreza energética, mientras que los estratos ricos de México también consumen 10 y más veces de los más pobres, y pues hay un impacto ambiental creciente. Ahorita vamos a ver, 88% de la demanda de energía en México viene del petróleo, ¿no? Entonces, así, para pasárselos rápido, estos datos los ha compilado el doctor Luca Ferrari, que fue el co-coordinador del PRONACE de Energía y Cambio Climático, ¿no? Entonces, es importante saber que México tiene una dependencia a los no renovables superior al promedio mundial. Dependemos 88% de la energía primaria del petróleo y 75% de los combustibles fósiles. Los renovables solamente son actualmente el 10% del total del consumo de energía. Ahí se ve la evolución histórica, donde los renovables son nada más lo verde, ¿no? Y bueno, en términos incluso de generación eléctrica, que se supone que es donde ha habido la mayor penetración de los renovables, pues todavía los fósiles son 75%, ¿sí? Y los renovables, con todo el impulso que hubo y los proyectos que se están planeando, pues cuando mucho van a llegar al 25-30% de la electricidad generada, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Actualmente son el 21%. Y bueno, México, al contrario de lo que se nos decía, pues incluso hasta con el periodo de López Obrador, pues ya no somos un país petrolero. México, miren acá la gráfica de la derecha, el pico del petróleo lo pasamos hace 21 años. A partir de ahí, la producción de petróleo ha ido en declive, y cuando mucho lo que hemos llegado es a pararlo un poquito en estos últimos años, pero es una cuestión geológica, no de dinero, ¿no? México ya no tiene esos grandes yacimientos ni de petróleo ni de gas, ¿no? De hecho, según las reservas, o sea, la producción de crudo acumulada, se supone que hemos consumido casi ya el 88% del petróleo que se puede extraer con seguridad, las reservas probadas, digamos, que le llaman 1P. Y bueno, eso a lo que nos está llevando es que haya cada vez, estas gráficas son de la importación, o sea, la producción, el consumo versus producción, y por lo tanto la necesidad de importar cada vez más los petrolíferos, ¿no? Y entonces hay cada vez, ¿no? La importación se ha disparado porque cada vez consumimos más gasolina, más
digamos, destilados, y aunque se ha hecho un esfuerzo grande y ahorita que opere Dos Bocas eso se va a reducir, no es suficiente para terminar de satisfacer el consumo interno, y donde está la situación mucho más grave es en el gas natural, que dependemos 63% de la electricidad ahorita del país se produce gas, y casi el 90%, si quitando la de Pemex que usa para sus propias instalaciones, el 90% viene del fracking de Estados Unidos. Si Estados Unidos le cierra la llave en un momento, México tiene una independencia de 3 días más o menos de gas. Por eso la situación es muy, muy complicada, ¿no? Bueno, entonces en ese contexto, pues, ¿qué es una transición energética justa y sustentable? Si no es simplemente un cambio de tecnologías, no es un cambio de fósiles a renovables, ¿de qué se trata, no? Entonces, pues nosotros partimos, ¿no?, de un concepto mucho más integrado, ¿no?, donde pensamos que la transición energética debe ser parte de una transición mayor, ¿no?, social, tecnológica y ambiental, ¿sí?, que apunta, como dice aquí, a un cambio integral en el plano energético, pero como la energía al final refleja las otras actividades de la sociedad, debe ser, ¿no?, en el plano de cómo producimos, cómo está el territorio en términos de lo urbano-rural, ¿sí?, y hacia modelos, como dice aquí, que articulen donde haya mayor justicia social, justicia ambiental, prácticas económicas y productivas basadas en la reciprocidad, la complementariedad y los cuidados, y así un nuevo pacto o armonía con la naturaleza, ¿verdad? Que garantice la sostenibilidad y, como dicen ellos, de la vida digna, no la sostenibilidad del planeta en abstracto, sino a través de que exista la vida digna para todos los habitantes, ¿no? Entonces, a partir de este principio grande de que guía, digamos, como transición energética, pues nosotros lo usamos para el PRONACES, ¿no?, para decir entonces cómo metemos a la energía en eso, ¿no? Entonces, pues el asunto es que pues tener energía no es un fin en sí mismo, ¿no? No es un fin en sí mismo, sino que necesitamos preguntar ¿para qué queremos la energía? O sea, ¿energía para qué? ¿Energía para quién? ¿Quién va a decidir sobre ese uso, sobre esa producción de la energía? ¿Quién se va a beneficiar? Y también quién va a sufrir los impactos, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar justamente en las cuestiones de entonces, ¿para qué la necesitamos? ¿Qué necesidades nos resuelven, no? Entonces, bueno, hay que empezar por la cocción, el transporte, el procesado de alimentos a nivel industrial, qué tipo de cosas son las que realmente son las que, en donde están las necesidades, lo que se llaman los usos finales de la energía, ¿no? ¿Cómo puede apoyar este uso de energía los objetivos más generales de un desarrollo comunitario, colectivo, ¿verdad?, sustentable, equitativo? Entonces, ya cuando uno empieza con estas preguntas, entonces ya dices, bueno, entonces, ¿qué características deberían tener las tecnologías energéticas y los proyectos que asociamos con ellos para hacer realmente un motor del desarrollo local y no solamente un apéndice de las grandes corporaciones, ¿verdad? Y cómo garantizar que todos y todas tengan acceso y se beneficien de estos proyectos que se lleven a cabo, ¿no? Entonces, como que al articular esas preguntas van cambiando mucho lo que vamos a ver como un futuro energético, ¿no? Entonces, ya como programa, como PRONACES, vimos que, pues, en realidad, pues, estamos hablando de un cambio profundo del sistema energético, no solamente de un cambio de tecnologías, ¿verdad?, sino que, pues, hay que salir, pero de una manera planeada, de los combustibles fósiles, reducir los consumos, que es algo que todavía se dice demasiado poco, que es vía el uso eficiente y el ahorro de energía. Tenemos que reducir el tamaño del pastel. Mientras que el pastel sigue siendo tan grande, lo que queramos meter ahí en vez de los fósiles va a ser complicadísimo, económica, social, ambientalmente. Hay que reducir el tamaño, ¿no? Promover las fuentes renovables, pero con mucho énfasis en las locales, ¿no? Y en una diversificación, ¿verdad? Biomasa, solar, eólica, mini hidro, no solamente en la solar y eólica a gran escala. Asegurar el acceso universal a los servicios energéticos, democratizar la producción de la energía. No necesita ser al tener la energía a nivel local, ya también la energía puede ser fuente
ingreso y de capacidades de empleos para las propias comunidades locales, que me refiero no solo a las rurales, sino también a grupos urbanos, ¿no? Grupos organizados, y también pues a esto de localizar, o sea, se necesitan impulsar cada vez más las cadenas locales de producción-consumo. Por ejemplo, reforzar todos estos nexos de energía, agua, alimentos, ¿no? Como se hizo en el proyecto aquí de la planta de secado solar y deshidratado que ustedes tienen ahí en Campeche, los nexos de energía, vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en vez de pensar, ¿no?, en 2 o 3 tecnologías que nos van a resolver el problema a nivel global, tenemos que, perdón, me están hablando. Déjeme que logre aquí quitarme. Voy, disculpe. Entonces, como decimos, ¿no?, las necesidades se deben resolver con múltiples tecnologías, ¿verdad? Buscando a las diferentes usos, ¿no? Y no solo lo eléctrico, sino también lo térmico, lo mecánico, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, ya estaba aquí. Pues así fue como entramos entonces en el PRONACES, ¿verdad? Desarrollamos equipos de investigación, 25 proyectos que les llamamos Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia, o PRONAIS, que se desarrollaron a lo largo de todo el país, ¿no? Uno de ellos ahí con la doctora Margarita en Campeche, ¿verdad? Pero que atacaron, ahorita vamos a ver, los diferentes áreas estratégicas, digamos, temas de necesidades básicas de la energía, ¿no? Entonces, logramos tener 25 proyectos, con los que atacamos alrededor de 61 municipios con proyectos de energía, ¿no? Y fueron alrededor casi de 1,000 personas, ¿verdad? Y como 900 que se involucraron, 49% de ellas mujeres, ¿no? Y ahorita les voy a dar un panorama de los diferentes, ya de por sí, viendo las fotos acá del mapa, pues al lado del mapa pueden ver la diversidad de proyectos, diversidad de usos que involucran producción de biocombustibles sustentables, usos térmicos, solares térmicos, usos también térmicos para la cocción de alimentos con bioenergía, con biodigestores, secado solar. Ha habido todo un poco de diferentes, la parte de movilidad eléctrica, pero pública, ¿no? Como el mototaxi eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, trabajamos en 4 temas grandes, 4 grandes temas: movilidad sustentable, calor verde para la industria, la pequeña industria, sistemas de energía rurales y energía distribuida, ¿no? Y entonces, pues la diferencia de estos proyectos que les decía yo que los veíamos nosotros como laboratorios vivos, es que tuvieron un enfoque transdisciplinario basado en un diálogo intercultural y el intercambio de saberes. Se formaban colectivos de investigación e incidencia donde las organizaciones sociales eran parte integral del proyecto de investigación. Entonces, más que ir y transferir tecnología o decir, no sé qué necesidades tienen, pero yo tengo la respuesta, ¿verdad? Se trabajaba para, desde las propias comunidades, plantear sus necesidades y en conjunto con los investigadores ir desarrollando opciones. Entonces, la orientación fue de este modelo de investigación-acción participativa con enfoque de género y tomando en cuenta este concepto de innovación inclusiva, ¿no? Los proyectos se orientaron entonces a resolver problemas concretos, pero planteados desde los propios actores locales, ¿sí? Y entonces se basaban, pues, la innovación en este caso, como decía, participativa, pues se basaba entonces en aprovechar al máximo los recursos locales, orientados a más que nada la suficiencia, la autogestión adecuada. Por eso van a ver que
no hubo soluciones iguales para los diferentes lugares, sino que se tenían que adaptar a los diferentes contextos socioculturales y ambientales y, como decía, desarrollada en conjunto con los usuarios y desde sus prioridades, ¿no? Entonces, a través de este proyecto que duraron 3 años, y originalmente iban a ser 5, pero por razones burocráticas no pudo comenzar desde el inicio de la administración anterior de CONACYT. Sin embargo, se lograron ante esos 3 años codiseñar, desarrollar e instalar más de 200 sistemas, ¿no? Que incluyeron estufas eficientes, ¿no? Por ejemplo, como la que ven aquí en la Tosepan, que tiene un boiler acoplado para aumentar la eficiencia del uso y generar agua caliente al mismo tiempo que se cocinan los alimentos, deshidratadores solares, sistemas de bombeo solar, paneles, ahorita los voy a poner eso un poquito más, biodigestores, calentadores, ¿no? Hornos también para la parte de la producción, también hornos de biomasa y hasta la parte de transporte con un mototaxi eléctrico. Aquí van algunos ejemplos. Acá está un deshidratador solar híbrido en Hueyapan, Morelos. Aquí un sistema agrivoltaico. El sol es tan tremendo en Sonora que usan la sombra de los paneles solares para proteger y poder poner huertos familiares, ¿no? Aquí la producción de briquetas, que son una forma de densificar la biomasa, residuos de la biomasa. Aquí eran residuos del bambú en la Tosepan para hacer otro tipo de biocombustibles sólidos, ¿no? Y bueno, acá les puse un popurrí porque cada proyecto tiene ha tenido sus diferentes salidas, pero por lo menos se armaron 3 grandes grupos que son todo lo que se relaciona con el uso de la biomasa a escala doméstica, ¿no? Y aquí les pongo ejemplos de estufas eficientes de leña de Puebla, Tabasco, Michoacán y hasta un proyecto que se armó en San Luis Potosí. Del lado derecho, pues los proyectos de bombeo solar para obtener agua para riego, ¿no? En Jalisco y Yucatán, y los de secado solar, que han sido también de los más exitosos, que incluyen pues a Campeche, Nayarit, Zacatecas y Morelos. Y en el lado central, pues lo que al final de cuentas a lo que ha llevado estos proyectos, que son en muchos casos a brindar valor agregado a la producción y con ello aportar. De hecho, se desarrollaron cooperativas locales que ahora están funcionando vendiendo productos, ¿no? Hay un insecticida orgánico, desarrollaron marcas para vender productos deshidratados, hortalizas orgánicas, acá arriba son productos lácteos, de tal manera que se impulse, ¿no? No es solamente llegar con un servicio, sino impulsar realmente las economías locales, ¿no? Incluso en una etapa que no terminó, que también fue inicial, pero que se sigue ahorita, se formaron 2 centros regionales de innovación en ecotecnologías, uno en Puebla y otro en Michoacán, donde se dan estos principios, ¿no? de lo que es la innovación, el trabajo, la investigación con incidencia a diferentes grupos que vienen de todo el país y se van formando en estos lugares, ¿no? La idea era formar uno en cada estado, ¿verdad? Y aquí nada más con esto ya voy cerrando la presentación. Esto es nada más, se los dejo ahí, pero son fotos que muestran un poquito lo que fue el día a día de algunos proyectos selectos. El ecomóvil, que era para llevar las ecotecnologías. Bueno, acá el mototaxi para una cooperativa de mujeres en Yucatán. El ecomóvil que lleva las ecotecnologías a diferentes comunidades. Todo lo que ustedes ya saben, importantísimo el trabajo que han hecho de la planta comunitaria de secado solar, ahí en Campeche, un trabajo fantástico. La cooperativa Frufredesco en Hueyapan, también un trabajo fantástico con el IER y otras organizaciones locales. Los viveros comunitarios, bueno, acá el proyecto de Yucatán, que ahora ya tienen producción de productos, ya comercialización de productos de diferentes tipos, ya no solo, sino con valor agregado. Y en fin, bueno, todo esto muchos de estos materiales pueden tenerlos acceso a través del micrositio
que está aquí del PRONACES. Ahora ya quedó como medio un poco escondido, pero sí todavía se puede acceder a él, donde tienen cuadernos temáticos sobre diferentes temas, videos, también hay algunos muy, muy bonitos, ¿no? El acceso a los webinarios, sí, un total de 21 sobre diferentes temas, y también libros y revistas que se pueden consultar con todo este esquema un paradigma, digamos, que hemos tratado de ir generando, ¿no? Incluso acá, eso se lo voy a dejar, ahora se lo paso a la doctora Margarita, le voy a pasar los links directos a algunos de estos materiales, ¿no? Entonces, incluso nuevas cosas que han salido, que es muy bonito porque se ha creado una red y a partir de la red han salido muchísimas cosas nuevas que muestran que es un grupo, que lo que se creó es una red, un grupo vivo, ¿no? Vital, que continúan haciendo y desperdigando, digamos, las semillas que se crearon durante el proyecto anterior. Entonces, con eso me despido. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Mancera. Qué súper interesante todo el trabajo que se hizo, increíble. No sé, maestro Joel, si tenemos en Facebook alguna pregunta. Mientras, yo le quisiera preguntar algo, Okay. doctor Mancera. Claro. Bueno, pues definitivamente pues nos queda claro que una transición energética pues no puede ser solo la tecnología, ¿no? Que tiene que ser también humana, definitivamente, ¿no? ¿Cuál cree usted que ha sido el principal aprendizaje del PRONACE que podría aplicarse en regiones como Campeche? Bueno, a mí la verdad que lo que voy a decir es el resultado justo de haber tenido la interacción con ustedes, ¿no? En grupos bueno, lo tengo que decir porque es muy, muy importante la doctora Margarita Castillo y el grupo, ¿no? Que no tengo todos los nombres, pero es un grupo amplio que trabajan. Sí. Aquí un ejemplo de responsabilidad, un ejemplo de trabajo incansable en todo este tiempo que me tocó a mí coordinar el PRONACES, y a través de ellos, y la verdad debemos decir que prácticamente pues, los 15 proyectos trabajaron de una manera tan interesante, tan motivados, ¿no? Como yo les decía en un congreso que tuvimos de cierre con el corazón, ¿no? Hacer cuando uno se nota cuando los proyectos se hacen con el corazón, que salieron cosas muy, muy importantes. Y yo creo que, bueno, en el caso de Campeche, pero un poquito más en general, lo importante para mí es, uno, no llegar con soluciones prefijadas, ¿no? Sino realmente poder hacer ese trabajo de consulta con la gente. Por ejemplo, lo del tema de energía solar térmica está muy abajo, ¿no? Si uno pregunta a la gente de energía solar, todos te van a decir de los paneles fotovoltaicos, pero muy pocos conocen el potencial de la energía solar térmica más allá de los calentadores, ¿no? Y luego, pues, otro para mí enseñanza muy grande para los que venimos de las carreras técnicas, aprender a trabajar con grupos, ¿no? Sociales, y a partir de esa interacción, y sociales me refiero no a otros colegas de las ciencias sociales o humanidades, que ya es difícil, sino con los mismos usuarios, ¿no? Y tenerlos en igualdad de condiciones en un equipo, eso ayuda mucho, nos hace más humildes, y yo creo que al final de todos estos sistemas que comenté, pues la mayoría están ahí, ¿no? Y están utilizándose y se han apropiado, adoptado y sobre todo apropiado por la gente, que es lo que más nos interesa, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Doctor Macera, tenemos una pregunta en el Facebook. A ver, ¿cuál fue su mayor aprendizaje al implementar estos proyectos que nos comenta? Ok, bueno, más o menos iba en la misma dirección. Miren, por ejemplo,
decía esta cuestión, ¿no? De aprender a trabajar en equipo. O sea, esto de la transdisciplina puede ser un concepto muy teórico y uno se puede pasar años nada más discutiendo, pero la forma de hacerlo es en la práctica, ¿no? Entonces quiere decir que tú, desde que diseñas el proyecto, ¿sí? Es un poco la diferencia con todas estas cuestiones también de impacto ambiental. Si a la gente la utilizas para consultar un proyecto que ya estaba hecho y que le dices, ¿te parece o no te parece? El diseño de esto es una forma que ha sido muy característica y la verdad poco participativa. Aquí la cuestión era decir, a ver, ¿cuál es tu problemática? A partir de esa problemática, entonces, desarrollar los proyectos, pero ya con el interés de la gente desde la base, ¿no? Entonces para mí un aprendizaje muy grande fue ese, construir estos colectivos, ¿no? Transdisciplinarios. El otro es ver que necesitamos una diversidad tecnológica. No hay una tecnología que nos va a salvar y que nos va, ¿no? No es eso de poner por todos lados lo mismo. El contexto cultural, el contexto, imagínense ustedes lo que tiene que ver Sonora con Tabasco, por ejemplo, no tienen nada que ver en términos de clima, de cultura. Entonces, las opciones que se desarrollaron en ambos casos, que apuntan a mejorar la alimentación, fueron al final de cuentas muy diferentes, ¿no? Entonces ese fue un segundo, la importancia de tener una diversidad tecnológica. Y bueno, yo creo que la tercera, que eso no terminó siendo, pero eso es una lección muy importante, es que necesitamos una continuidad en los apoyos. O sea, esto de 3 años en realidad era el inicio, debería ser un proyecto constante, pues de largo plazo, en este caso del gobierno, para mantener, no quiere decir a los mismos proyectos siempre, pero el enfoque, ¿no? Porque lo que debemos llevar es que estos principios, y si varios de ustedes son profesores o estudiantes, pues no podemos seguir teniendo la misma formación disciplinaria, ¿no? Donde nos enseñan que nosotros somos los que tenemos y desarrollamos las soluciones y la gente las tiene que aceptar, etcétera, ¿no? Los laboratorios lejos de las necesidades, sino al contrario, ir desarrollando también una currícula, ¿no? Pedagógica en ingeniería, en otras materias, carreras que nos permitan, pues, acercarnos ya desde nuestra formación, ¿no? A este otro enfoque. Ese sería también otro ejemplo. Gracias, doctor. Le comento que tenemos conectados a varios responsables técnicos de estos proyectos. Y tenemos también a varios miembros de la cooperativa de pescadores, que son los beneficiarios de la instalación que tenemos en Campeche. Le mandan muchos saludos. Y Betty Castillo pregunta, ¿qué lecciones aprendidas del proyecto podrían retroalimentar nuevas versiones o políticas públicas? Sí, bueno, muy bien, buena pregunta también Betty, que también fue parte del equipo aquí en la Universidad Autónoma de Campeche. Que bueno, primero que nada, saludos a todos, a Betty y los demás que estén conectados, porque como dije, ¿no? Lo que yo estoy transmitiendo es verdaderamente un aprendizaje de todos, ¿no? Y ha sido a través e incluso, como lo sabe muy bien aquí la doctora Margarita, a través de dificultades grandes al principio para poder entrar en un diseño diferente de proyectos, pero al final, pues, las cosas salieron con mucho, yo siento que la verdad con mucho éxito. Por ejemplo, en lo que comentas tú, Betty, me preguntas, yo pienso que tiene que haber esta política de continuidad, ¿no? Porque no podemos, 3 años no son suficientes para generar y consolidar los proyectos, ¿no? Acuérdense que nosotros decíamos que como estás trabajando con alternativas, incluso en muchos casos productivas, como el caso aquí de Campeche, pues se necesita un seguimiento, ¿no? De los proyectos un poco más a largo plazo. Entonces, esa ha sido una de las lecciones. La otra, yo les comentaba de trabajar más también a nivel de la formación de los estudiantes y, bueno, futuros, pues también investigadores. Necesitamos enfatizar también más eso. Y yo creo que el trabajo en red
que lo logramos hacer más hacia el final del proyecto, pero yo creo que hubiera sido más, o sea, muy importante tener ese trabajo un poco más consolidado. En el grupo de secado solar tenían gente que se conocía desde antes y creo que eso fue ayudó muchísimo, ¿no? Pero en otros proyectos que estaban un poco más aislados, pues fue un poquito más difícil, ¿no? Yo creo que son algunos, y bueno, y la última que les decía también, que ya lo había comentado, es esta diversidad, ¿no? De que la verdad tenemos que trabajar pensando en que lo más importante es ir desarrollando toda una diversidad de opciones. La importancia tal vez otro importantísimo, de las universidades y los centros de investigación locales, ¿no? No se va a resolver con 1 o 2 centros de alta, ¿no? Que le llamamos de excelencia a nivel nacional, sino que vamos a necesitar justo los centros locales, estatales, etcétera, son fundamentales, ¿no? Porque tienen cercanía con las comunidades, ¿no? Como ahora los pescadores, que les mando también un fuerte saludo, que son los que pueden, al final de cuentas, hacer esa interacción que es la que necesitamos realmente para que los proyectos funcionen. No se va a resolver esto sacando patentes nada más. O sea, las patentes pueden ser un medio, pero no son un fin, no deben ser un fin. El fin es lograr tener estos proyectos en territorio, trabajados, que sean sostenibles y que las propias poblaciones lo vean como algo importante para el desarrollo mejorar la calidad de vida, ¿no? Y el ambiente en sus lugares. Gracias, doctor. Hay bastantes preguntas y el tiempo se nos va. Teníamos 1 hora, pero bueno, le voy a preguntar, esto está interesante, es de Néstor, y nos dice, ¿qué considera se requiere para replicar estas experiencias? Pues justamente para replicar, creo que necesitábamos como esta estrategia ya un poquito más de formación, ¿no? Por un lado, en la parte de política pública, digamos, de lograr sacar unas convocatorias donde otra vez se enfatizara esta forma de hacer investigación. Yo creo que esa es una primera. La segunda, pues, tiene que ver con el hecho de trabajar un poco más en la formación de cuadros que permitan que este proceso inicial sea un poco más, pues un poco más rápido, no sea tan arduo como nos pasó a nosotros, ¿no? Sería otra forma. Yo creo que si no se puede a nivel nacional, a nivel estatal, sí sería muy bueno que pudieran conectarse con los gobiernos y las instancias que pueden financiar a la investigación para también tener la posibilidad de dar mayor continuidad, ¿no? Incluso yo creo que a nivel de la CECITI, pues también necesita más retroalimentación de lo que pasó para que reconsideren y puedan en las convocatorias hacer más claro la importancia de este vínculo, continuar con este enfoque, ¿no? Incluso las organizaciones sociales, que son las que le llamamos nosotros organizaciones de base comunitaria, que son las que pueden también presentar demandas de tal manera que vean a las universidades no ya como lejos ahí dedicadas a sus cosas raras, sino como aliados estratégicos, ¿no? Ese es lo que nos falta. No son solo, a veces se piensa solo las empresas, las universidades pueden ser aliados estratégicos de las organizaciones de base. ¿Sí? Muy importante eso. Claro, doctor. Por último, le voy a unir 2 preguntas en una que tienen mucho que ver. Aquí Jorge Chang nos pregunta, y algo muy importante para nuestros estudiantes de aquí de la Facultad de Ingeniería que están conectados, estudiantes de licenciatura y maestría, de la carrera de energía y mecánico eléctrico. ¿Qué podría usted decir a las nuevas generaciones para motivarlos a estudiar y dedicarse a las energías renovables? Y va de la mano de Katy Ferat de la UNAM, que nos pregunta de qué manera se ha trabajado con las comunidades, convencido a las comunidades para trabajar en estos proyectos, y yo lo uno porque siento que esto es lo que tenemos que dirigir a nuestros estudiantes de energía, ¿no? Que ellos trabajen ya directamente
que sus conocimientos los vuelquen con el trabajo comunitario, ¿no? Exacto, Margarita. Y creo que eso fue una gran lección para todos los PRONAIs, que eran los proyectos, ¿no? Los proyectos, estos estudios de casos se llaman PRONAIs. Entonces, fue justamente esta cuestión de que los estudiantes, o sea, primero, ¿qué decir de las energías renovables? Son el futuro. Claro que sí, son el futuro. Y eso no lo tiene que quitar nadie. O sea, los que trabajan en energías renovables están trabajando para el futuro, ¿sí? Para un futuro sostenible del planeta. Eso está clarísimo. Pero, no tenemos que ser ingenuos. Para que eso suceda, no se puede trabajar en abstracto, en los laboratorios, sacando cosas y papers y patentes y cosas, porque desafortunadamente los renovables ahorita también están metidos en esta maquinita, ¿no? Donde al final de cuentas unos pocos se benefician. Entonces, para que eso no pase y para que nosotros, los que estamos interesados, que yo creo que la mayoría de los estudiantes están interesados justo en que su trabajo tenga un impacto también en las comunidades, pero no en las comunidades, en Salinas Pliego y el Grupo México, sino en las comunidades rurales, o sea, las comunidades vulnerables, ¿no? Para eso hay que hacer un esfuerzo extra. Después a lo mejor ya va a ser parte natural. Ahorita nos toca hacer un esfuerzo extra, que es justamente pues articular, empezarnos a trabajar a nivel de proyectos. Las universidades, aquí sé que estaba el director de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, pues promover proyectos que tengan ya no solo el elemento ingenieril, sino donde puedan los estudiantes hacer su servicio social, sus tesis, ¿no? Desarrollando proyectos que tengan un contenido también social y ambiental, ¿no? Pero desde ese punto, pero tiene que partir desde el interés también, o sea, desde reconocer que eso es importante para una facultad, para una universidad. Incluso, como a nosotros nos pasa como investigadores, que se reconozca como una práctica científica que válida, ¿no? A la hora de tener las promociones, entonces es un conjunto, una cosa que se debe hacer con varios pasos. Pero para los estudiantes yo les diría que, por supuesto, háganlo. El trabajo con comunidades es maravilloso y lo que sí se necesita es armar estos grupos, estos colectivos. Solos no lo van a poder hacer. Solos es una de las cosas que nos enseña la crisis actual, es que tenemos que trabajar como colectivo, ¿sí? Como colectivo organizado además. Entonces, escoger unos estudios de caso, así como se hizo con estas pescadores, tener algunos otros, ya teniendo la experiencia esta, a lo mejor se puede replicar lo de la planta solar en otros lugares, y así como eso hay miles, hay muchísimas otras necesidades. Entonces, tenemos que aprender a acercarnos y luego trabajar como grupos y pues desarrollar, o sea, va a depender si es cierto, o sea, ahora el que quiera hacer esto todavía los incentivos van más por el lado individual, pero yo siento que si ustedes como estudiantes, los que tengan esta idea, lo llevan a la práctica, van a ser los que van a construir el futuro sustentable para México, definitivamente. Así que, pues, yo, más que nada, miren, en estas épocas tan difíciles, que no han sido las únicas, porque el mundo ha atravesado por muchas épocas difíciles, hay que evitar caer en el fatalismo y pensar que todas estas cosas, pues, están ocurriendo, pero no, pero sí hay opciones, ¿no? Pero esas opciones no van a ocurrir por sí solas, van a ocurrir si nosotros nos movemos y trabajamos en un sentido de desarrollar este otro paradigma, ¿verdad? De mundo que yo estaba contando. Claro, claro, doctor. Bueno, pues tenemos más preguntas, pero el doctor, les compartimos el correo del doctor para ya no quitarle más tiempo también. La verdad que nos regaló ya bastante tiempo, una explicación súper amplísima, y pues hay que agradecer profundamente al doctor Omar por compartirnos tanta experiencia, tanta visión y tanto compromiso con las comunidades vulnerables sobre todo, ¿no? Gracias también a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche por hacer posible este evento. Seguimos aprendiendo y seguimos trabajando por este futuro sustentable justo para todas y todos. Que tengan todos un excelente